Sean bienvenidos jóvenes nuevamente a esta segunda sesión ya de la materia de Administración 2. En la primera hemos tenido que cortar por un problema de falla de señal de Wi-Fi, pero creo que esta vez vamos a poder trabajar mejor. Estábamos en la primera sesión hablando de los pasos del trabajo, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer y cómo lo van a ir desarrollando. Vamos a hacerlo un poquito más rápido esta explicación porque necesito avanzar dos cosas importantes con ustedes hoy día. Hoy día necesitamos terminar el proceso de dirección y luego ya entrar a la última sesión que es integración y control. Voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces, bueno, en el trabajo, entonces, en la parte de lo que es la investigación del planteamiento, la formulación de problemas, todo eso, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? Por ejemplo, el objetivo les decía que tenía que ser en el formato SMART, ¿no? Entonces, el objetivo tenía que ser cuantificable, medible, realizable en el tiempo. Hemos hablado de que los objetivos específicos en la mayoría deberían tener el análisis del entorno, el análisis del microentorno a través de las fuerzas de Porter y los análisis que vayamos a intervenir, ¿no? Ya sea cadena de valor, matriz MEFI-MEFI, la matriz FODA, en este caso FODA cruzada, ¿no? Vamos a tener los organigramas de la empresa. ¿Qué organigrama tienen? ¿No? Entonces, tenemos los manuales organizacionales, que eso lo vamos a ver hoy día, los flujogramas de proceso, también lo vamos a ver hoy día, el cronograma de actividades estratégicas, que es el diagrama de Gantt. Luego tenemos el presupuesto y lo que es el flujo de efectivo, y luego vamos a ver las herramientas de control. Entonces, todos estos objetivos que ustedes ven acá, por favor, manténganlos en su trabajo, ¿ya? Entonces, si alguno de ustedes no va a hacer alguno de estos análisis que está acá, o lo va a hacer por otros, como por ejemplo la matriz de posicionamiento, ¿no? La matriz BCG, que no está en este cuadro de objetivos, ustedes lo agregan y quitan los que no van a utilizar, ¿ya? Bueno, de ahí viene el diagnóstico, y en el diagnóstico vamos a poner nosotros, dijimos, nuestras variables. Entonces, las variables, por favor, no se olviden calificarlas de esta manera, ¿no? ¿Cómo es la variable? Una vez que la hayan analizado, traten de que la variable tenga datos cualitativos y cuantitativos. En este trabajo, por ejemplo, solamente han hecho datos cualitativos, pero no tienen datos cuantitativos. Y aquí quiero que también enfoquemos en algo importante. Si voy a analizar una variable como por ejemplo impuestos, pero resulta que esa variable no va a influenciar en lo absoluto en mi análisis final, en mi plan estratégico, es mejor no ponerlo. No se compliquen en esa parte, ¿ya? Porque si lo vamos a poner y no está, entonces es irrelevante. Yo prefiero que me coloquen variables que sí la vamos a utilizar o por lo menos tengan un impacto o un aporte a la investigación. Por ejemplo, los impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos, ¿no es cierto? Pero si el impacto de este impuesto genera un valor negativo para el plan de la estrategia, entonces aquí yo debería decir los impuestos que se pagan actualmente en el mercado en este rubro son demasiado elevados. Según fuente, el deber, según fuente del impuestos internos, actualmente los impuestos se pagan en un 40-50% de los ingresos actuales de la empresa. Por lo tanto, esta variable es muy negativa para la empresa. Entonces, estoy valorando y estoy tomándola en cuenta esta variable para una posible estrategia. ¿Entienden? Pero si aquí estoy diciendo nada más, miren, al ser una empresa nueva puede tener muchos inconvenientes a la hora de pagar sus impuestos, ya que los clientes que se van obteniendo podrían estar por debajo del punto de equilibrio de la empresa. O sea, podrían estar, dice. O sea, hace un supuesto, no una valoración. En cambio, Ujú. en lo que es el plan hay que valorarlo, hay que decir, o sea, no deberían estar bajo, sino deberían decir, actualmente la empresa tiene solamente 500 clientes, que esos 500 clientes pagando, sacando la deducción de impuestos se queda sin dinero.
Entonces, por lo tanto, negativo. Tengo una consulta ahí. ¿Se podría reflejar en el caso de cuando una empresa tiene así como que un castigo por impuestos? Claro, Ahí eso ahí reflejaría sí, como un punto negativo. correcto. O Ok. como lo que está haciendo hoy en día el gobierno con el tema de la pandemia, ¿no? En muchos rubros les están perdonando, ¿no? Los impuestos, o por lo menos están conciliando, están haciendo alguna jugada ahí, cosa de que las empresas no estén pagando por los que no están trabajando en estos meses, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el impuesto se convierte en una oportunidad, ¿no? Supe por ahí de que la alcaldía estuvo haciendo perdonazos, digamos, ¿no? Diciendo que paguen hasta tal fecha sus impuestos, van a tener no sé cuánto era, ¿no? Más del 50% de descuento. En esos casos, por ejemplo, son positivos y ahí podríamos tomarlo en cuenta si es que tenemos los recursos y podemos pagar, es una oportunidad enorme. Entonces, va a depender, como les decía, hacia qué queremos apuntar. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos calificando cada variable, vamos calificando su percepción que ustedes tienen de forma cualitativa y cuantitativa. Y una vez que llegamos a la conclusión de todas nuestras variables, tenemos que tener un resumen de datos, es decir, una tabla de información resumida de todo esto. Y acá, por si acaso, volvemos a explicar de nuevo, ¿no? No la hagan cuadrada, direccionen o tomen la decisión de qué factores es más fuerte, los positivos o los negativos. Si mi plan en el entorno, yo tengo acá más oportunidades positivas para la empresa, entonces quiere decir que estoy enfrentándome ante una posible estrategia, en este caso FO, ¿no? O una DO, es decir, FO cuando es una estrategia ofensiva y DO cuando es una estrategia de reorientación. ¿Por qué? Porque si se supone de que tengo mayores factores positivos que mis amenazas, en este caso que son negativas, si en mi empresa, una vez que la analice internamente, tiene factores positivos, más positivos que negativos, entonces yo aplico una ofensiva. Pero si no veo que mi empresa está débil en el mercado y hay mucha oportunidad, entonces aplico una reorientación y es una DO. Pero cuando la ponemos cuadrada, como en este caso, 3 y 3, la empresa, ¿qué va a tomar de decisión? ¿A dónde va a apuntar? No se tiene claro, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es definir más, inclinar la balanza según la percepción que ustedes mismos le hayan dado a su plan en este caso, de investigación. Lo mismo sucede con el análisis microentorno, como les dije, ¿no? Empiezan a valorar, van calificando positiva o negativamente y llegan a hacer un resumen de esta manera, como tenemos acá, y igual calificamos todas las variables que hayamos encontrado en función a los factores que tenemos como marketing, finanzas, intermediarios, proveedores, competidores y clientes. Anótense en su cuaderno, por favor, lo siguiente. Todo análisis del microentorno debe tener su competencia. Ustedes no están solos, ¿ya? Entonces, si yo estoy armando un plan estratégico, ese plan estratégico debe ser comparado con mi competencia. Entonces, yo debo tener en el análisis de Porter, por ejemplo, he visto que muchas personas me están queriendo obviar Porter. No lo obvien, porque Porter te permite identificar quién es tu competidor directo. El otro día lo expliqué en la pizarra, ¿no? Y les puse ahí, ustedes no están solos, le di. Entonces ustedes participan de un mercado de acuerdo a la percepción que ustedes tengan. Puede ser el precio, puede ser la calidad, puede ser algún factor que a ustedes lo diferencia de sus competidores, pero que los competidores también lo tienen, están ahí compitiendo con ustedes. Entonces, ¿quiénes son esos competidores? Entonces, yo tengo que definirlos. Si yo voy a abrir una empresa que vende hamburguesas y yo pienso que mi competidor directo es Burger King, entonces debería tener comparado con Burger King en infraestructura, en equipamiento, en, ¿qué se llama esto? En locales, ¿no? En todo, pues, ¿no? Pero
Si no tengo nada de eso, ¿cómo me puedo comparar con una empresa? Pues tengo que compararme con una empresa de menor rango y ubicarme en un sector donde normalmente voy a competir con otras empresas que están obviamente a la misma calidad o condiciones que yo. Y eso solamente lo define Porter. Aquí la mayoría me está calificando o me está haciendo sus análisis como que es de la empresa nada más. No lo están analizando como un todo. Y no se olviden que Porter lo analiza como un todo. Es decir, lo analiza desde el punto de vista externo e interno, ¿no? Entonces, aquí dice el poder de negociación de los clientes. Cuando hablo de sensibilidad del precio al comprador, quiere decir aquí que la empresa sí o sí, por ejemplo, está trabajando con un competidor que si le baja el precio, entonces yo también tengo que bajarle, porque estoy en ese sector. Pero si la sensibilidad al precio es irrelevante, entonces quiere decir de que los competidores, mis clientes que están conmigo, no, en este caso no les afecta. Entonces, debo decir ahí de que en este caso para mí es una amenaza débil para la empresa. Los proveedores, ¿cómo son los proveedores en este caso de la empresa con el competidor también? ¿No? Entonces, si yo, por ejemplo, mi empresa ofrece tecnología y yo trabajo, por ejemplo, con 3 proveedores que me van a traer el producto de China, por ejemplo, ¿no? Entonces, y si esos productos que me van a traer, tengo un competidor que le dice a ese proveedor, ¿sabes que no le vendas a Diego? Vendémelo a mí todo, lo que yo te voy a comprar, entonces y no tengo yo la posibilidad de comprarle a otro proveedor más que a ese, entonces mi amenaza se vuelve alta, ¿cierto? Entonces, si el proveedor en este caso está sujeto a la competencia o a ponerte sus condiciones, y tú no puedes negociar, la amenaza es alta. Entonces, tienes que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, y así sucesivamente van ustedes analizando Porter con su competidor. Luego, una vez que ya hayan analizado todas las variables y fuerzas, ustedes determinan, ¿no? En un cuadro, así como lo ven acá, las fuerzas y van calificando, ¿no? Y van viendo qué grado tiene cada una de ellas. Terminado esa valoración, ustedes determinan acá no solamente amenazas y oportunidades, pueden determinar también fortalezas y debilidades, porque no se olviden de que Porter lo analiza como un todo el mercado, no solamente desde el punto de vista externo, también interno, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Aquí también podrían haber debilidades o fortalezas para la empresa. Porque se supone que si acá, por ejemplo, la amenaza es baja, entonces yo tengo una fortaleza con el cliente. Debería tomarlo en cuenta entonces esto. Si dice que aquí la amenaza es baja, entonces yo tengo unas disponibilidad de productos sustitutos como fortaleza. Los otros análisis, cadena de valor, MEF y MEF y todos esos valores, ustedes ya eso lo van completando, lo van adjuntando, pero lo más importante de todos los análisis que vayan a hacer está en la matriz, ¿no? Entonces me voy a ir bajando un poco por acá. Aquí, por ejemplo, está analizando, miren, la cadena de valor, ¿no? Aquí está analizando la matriz General Electric, ¿no? Del producto. Y aquí tenemos la estrategia que pretende seguir en función a la matriz General Electric. Y luego tenemos la caja de pediatría, dice la Caja Nacional de Salud. Por ejemplo, acá tenemos un mapa de posicionamiento, ¿no? Entonces, tenemos el mapa de posicionamiento acá, tenemos el FODA cruzado aquí final. A ver, aquí está. ¿eh? Entonces, este FODA cruzado va a permitir aquí establecer cuáles son mis estrategias que yo voy a utilizar. Pero vuelvo a repetir, debería ser este FODA cruzado que no sea cuadrado, ¿ya? Acá, más oportunidades o más amenazas. ¿Cuál de las dos es mayor? ¿Más fortalezas o más debilidades? ¿Cuál de las dos es mayor? Entonces, en función a eso,
clarito se va a dar cuenta usted cuál es la estrategia más importante a seguir. Pero si no la hacemos cruzada, vamos a utilizar las 4 estrategias tal vez, ¿no? Y el desarrollo de la estrategia acá es establecer las acciones con sus objetivos, ¿ya? Entonces, cuando desarrollen su estrategia, elaboren su estrategia con objetivos de, en este caso, verbos infinitivos, que sean tipo SMART. Aquí falta, por ejemplo, lo medible, lo cuantificable, lo realizable, en esta parte de aquí, porque dice aquí, elaborar la publicidad que muestre la eficiencia que tiene el servicio en campamento de elección. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con qué monto de dinero para hacer esto? Está incompleto esta parte. Entonces, esto hay que mejorar. Entonces, y de ahí ya salen tus objetivos, ya sean estratégicos, objetivos tácticos y objetivos operacionales. Entonces, ustedes, ya les expliqué esta parte de los objetivos la otra vez, así que ustedes pueden armar sus objetivos de tal manera que sean más específicos. Y una vez que hagan eso, deben establecer un monto de presupuesto para que este monto después lo vamos a ver ahora en el flujo de efectivo. Una vez que hayan calculado cuánto es el monto de la inversión de la estrategia que han definido acá, dejamos eso un momentito y entramos al segundo proceso, que en este caso es organización. ¿Y en organización qué vamos a ver? En organización vamos a ver el organigrama de la empresa. La empresa en este momento está legalmente establecida en el mercado, tiene un organigrama, no lo tiene. Y aquí viene algo importante. Si ustedes, por ejemplo, tienen la empresa y esa empresa está bien hecho su organigrama, no necesitan modificar nada, solamente lo ponen el organigrama ahí y dicen este es el organigrama actual de la empresa, este organigrama es de estructura lineal, es funcional, es de línea y staff, y por lo que se nota está bien organizado, está bien hecho, por lo tanto se mantiene el organigrama. Pero si ustedes pillan de que los niveles jerárquicos del organigrama no está bien elaborado, entonces ustedes dicen, este es el organigrama actual y el organigrama propuesto es este. Entonces, ustedes aquí ponen organigrama actual de la empresa, en este caso, tanto, tanto. Y aquí le ponen ustedes organigrama militar. Ya hacen las modificaciones. ¿Entienden esta parte? Entonces, de eso se trata para cuando nosotros hablamos de la estructura organizacional, analizar el organigrama. La otra vez les enseñé cómo analizarlo, ¿no? Cuáles son los niveles jerárquicos, cuáles son los cargos que normalmente debemos colocar y en este caso establecer que cada nivel esté bien definido, ¿no? Como en este caso. Hasta aquí llegamos la anterior sesión, ¿no? Hasta hacer los organigramas, ¿no? Nos faltó ver en la anterior sesión lo que eran los manuales, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Licen, hasta ahí llegamos. Ya. Vamos con los manuales administrativos, por favor. Anoten ahí en su cuaderno, manuales administrativos. Vamos a ver qué es lo que van a ustedes a tomar en cuenta en este punto. Manuales administrativos quiere decir que la empresa va a trabajar con, en este caso, formularios que van a estar establecidos con diferentes, puede ser funciones o estructura. Un manual dice que es un documento que permite establecer los medios de comunicación de forma ordenada, sistémica, hacia un grupo de trabajadores, en este caso, o para la empresa, ¿no? En estos manuales vemos la historia, vemos la organización, vemos la política de cada procedimiento que tiene la empresa. Según estos manuales, lo que permiten es establecer una historia, antecedentes, establecer una estructura orgánica, establecer los procedimientos de trabajo, en este caso, funciones y procedimientos, y establecer controles también, ¿no? Establecer reglas, normas. Todo eso vemos en los manuales. ¿Cuál es la finalidad? Delimitar las funciones
la responsabilidad y la autoridad en cada cargo. Establecer y controlar los procedimientos y adoctrinamiento al personal nuevo y establecer los canales de comunicación y coordinación. Los manuales nos van a servir para establecer una cultura organizacional. Si yo no tengo estos manuales establecidos en mi empresa, voy a correr el riesgo de que mis trabajadores no sepan qué hacer el día que entren a trabajar. Como objetivo, los manuales presentan una visión en conjunto, presentan una función asignada a cada unidad administrativa y principalmente ahorra tiempo, les ahorra esfuerzo cuando tenemos todo debidamente organizado. ¿Cómo se clasifican los manuales? Pregunta de examen final. Los manuales se clasifican en función a la historia. Aquí, por ejemplo, viene el manual organizacional. Luego tenemos el manual de políticas, donde establecemos cuáles son los lineamientos de normas, ética, todo lo que son las reglas de la empresa. Eso es el manual de política. En el manual de procedimientos administrativos establecemos cuáles son las funciones más críticas que la empresa necesita tener mucho cuidado a la hora de ejecutar sus tareas. Por ejemplo, si hablamos de una institución financiera, por ejemplo, lo primero que hace la empresa, un banco o una cooperativa, es antes de contratar a un personal, debe cumplir con su manual de procedimiento administrativo, ¿no? Y en ello estarán todos los procesos para contratar en este caso, a una persona. El manual de organización y funciones. El primero, el manual de organización, establece los organigramas. Digo los porque puede haber uno como puede haber 10. Hay algunas empresas que establecen por cada área un organigrama. Entonces, podrían establecerlo así o podrían tener solamente un organigrama general, pero ese organigrama debe estar a la vista de todo el público. Luego tenemos el manual de funciones, es decir, de todos los procedimientos que se desarrollaron en el manual anterior, aquí ya vienen las funciones específicas para el trabajador. El manual de adiestramiento instructivo es aquel que normalmente lo utilizamos para capacitaciones o inducciones al personal, que también debería estar establecido cómo se van a contratar personas o trabajadores en la empresa. Y luego tenemos el manual técnico, que son los manuales de, en este caso, de tecnología, informática, todo lo referente a maquinaria, industria, ¿no? Deberíamos tener manuales. Por ejemplo, si mi empresa, por ejemplo, hace textiles, por ejemplo, ¿no? Hace telas. Entonces, las máquinas que producen esa tela generalmente son máquinas suizas, son máquinas industriales que vienen de otros países y que conseguir su repuesto de esas máquinas es muy complicado, por lo tanto, debería el mecánico, por ejemplo, o el que hace el mantenimiento, leer el manual técnico de qué hacer en caso de que un repuesto o una actividad mal hecha o por un accidente que ocurra, sepa qué hacer, sepa cómo actuar, ¿no? Para eso son esos manuales técnicos. Por su función específica, los manuales se pueden referir a manual de producción, de compra, de venta, de finanzas. O sea, fíjense que aquí todos los manuales ya están en función a las funciones o a los cargos. ¿Qué cargo debe tener y qué manual debe cumplir, ¿no? Para realizar los manuales debemos tener una buena planeación de la empresa, debemos establecer los objetivos de cada una de ellas, debemos hacer un diagnóstico de la situación de la empresa para determinar cuáles son las áreas críticas y realizar las técnicas de graficación PERT. Esta técnica permite establecer los lineamientos, evaluaciones y revisiones de todos los cargos jerárquicos de la empresa. Cuando hacemos un análisis PERT, ustedes acá podrían establecer, por ejemplo, escalas de calificación para ir viendo si realmente el cargo cumple o no con los objetivos de la empresa. Una programación básica del manual dice es elaborar
en base a etapas, ¿no? Tramos cortos de tiempo, establecer secuencias pequeñas, flujos, y establecer en tiempo necesario para cada etapa de frecuencia, dice aquí, ¿no? Estimar el tiempo total para la elaboración del manual. O sea, los manuales, por si acaso, se deberían hacer siempre una actualización cada año, ¿no? Termina la gestión y al otro año se comienza a ver los cambios y poder actualizarlos. La redacción debe ser bastante clara, con poca redacción, en este caso no tratar de llenarlo mucho el documento y ser lo más específico posible, ¿no? Gráficas. En las gráficas tenemos nosotros aquí establecer los organigramas, los diagramas de flujo y los cuadros de distribución que tenga que desarrollar la empresa. ¿Quiénes revisan y quiénes aprueban estos manuales? Pues aquí deberían haber mínimamente 2 autoridades que firmen estos manuales. Generalmente es el gerente general de la empresa y en la otra el administrador o el gerente administrativo, que son los que responsables de manejar las actividades de la empresa. Si no hubiera el cargo de gerente administrativo y se lo va a hacer a nivel ejecutivo, en este caso el quien firma es el presidente y luego el gerente. En esta parte nosotros la aprobación también, como ustedes pueden ver acá, se lo hace de forma anual. Dice, es recomendable efectuarse cada 6 meses. En lo personal considero que no se puede porque la empresa se ha vuelto tan dinámica que actualizar los manuales cada 6 meses es muy corto tiempo ya. Entonces ahora las empresas trabajan a fin de año y van cerrando gestión y dependiendo de eso van evaluando su desempeño. El manual de organización y funciones, en este tipo de manual, la empresa lo que hace es establecer, como les decía, el reglamento de las funciones de cada uno de los trabajadores. También dentro de estos manuales organizacionales se establece la base legal, es decir, todo lo que se llama en base a los documentos, testimonios, o por ahí de repente aparece un documento que se pueda usar en contra de la empresa como estafas o todas esas cosas, ¿no? Esquema de manual de organización y funciones, pues acá este es el modelo de la estructura. Fíjense, acá tenemos la introducción, tenemos el alcance, la base legal, y normalmente los clasifican por títulos y capítulos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí tenemos título, alta dirección, capítulo 1, estructura orgánica, y así lo van clasificando los manuales organizacionales. Este modelo de manual de funciones que van a desarrollar, y a raíz de ese modelo de manual de funciones, quiero mostrarles acá el trabajo de esta empresa, trabajo final, donde está el modelito del manual de funciones, ¿no? Ahí tenemos el manual de funciones. Este manual está aprobado en las normas ISO 9001. Fíjense acá, lo voy a dar un poquito más de ampliación. Dice fuente, requisitos de la norma ISO 9001. Marcelo Vázquez, Sistema de Gestión de Calidad. Este es profesor de la Universidad NUR en otras materias y él normalmente dice que nuestros manuales deberían tener este cargo. Listen, nuevamente se le escucha entrecortado, o sea, a través de la pantalla se ve que usted está hablando, pero no se le escucha su audio. Ya. ¿Podemos apagar nuestras cámaras, por favor? Apaguemos nuestras cámaras. Vamos a ver, yo también voy a apagar la cámara. A ver, ahora sí me escuchan mejor. Sí, dicen. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan mejor ahora? Ya. Melanie, Sí, Sí, se escucha, sí, se Alison. escucha. Ya, ok, perfecto. La señal de internet está terrible, ¿no? Bueno, entonces les decía de que aquí el manual de funciones, este modelito yo se los voy a pasar para que ustedes
en su trabajo puedan establecer mínimamente unos 3 manuales de funciones para que tengamos de modelo de referencia dentro del trabajo final, ¿ya? Entonces, ese es el manual de funciones y este de aquí es el manual de procedimiento. Miren, este manual de procedimiento, como les comentaba en los manuales, la empresa establece cuáles son los procedimientos más importantes que se deben documentar. Y aquí está el índice de lo que debe tener este procedimiento, ¿ya? Entonces, en función a esto, podrían ustedes hacer también una propuesta y establecer mínimamente un manual de procedimiento. No es necesario hacerlo todo. En los flujogramas, aquí vamos a entrar a algo que es muy bonito, los flujogramas. Cuando nosotros ya tenemos claro cuáles son nuestras funciones y cuáles son nuestras actividades a desarrollar, debemos elaborar un flujograma de procesos. Este modelo que ustedes ven acá es un flujograma en base a gráficos, ¿ya? Les voy a mostrar uno. Yo les voy a mostrar uno de que a mí me gusta mucho usarlo, que se llama, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Que se llama un flujograma administrativo, ¿ya? Miren la parte de acá un ratito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mientras abre mi Excel, porque esta maquinita es media lenta, así que ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ingeniero, adicional al trabajo que vamos a presentar, ¿tenemos que colocar los manuales como anexos o...? No, los manuales van dentro del trabajo, dentro de la investigación. Como usted está viendo acá, estos manualcitos están dentro del proceso de lo que... Ok. Otra consultita. Tengo entendido, bueno, en los lugares que he trabajado, algunos manuales de función, algún manual de funciones son de uso solamente de la institución. Entiendo que la mayoría son así. Vamos a tener que nosotros como hacer el propio. Ajá, haga uno, solamente haga un manual y listo, y lo pone ahí. Un manual que sea bastante interesante en el trabajo. Por ejemplo, el manual de funciones del gerente podría ser. Y lo pone como modelo nada más. No es necesario hacerlo todos los manuales porque si no, no van a acabar nunca. Imagínense si es una empresa con 50 trabajadores. Sí, y por ejemplo, lo mismo con el organigrama. Si por ejemplo la empresa es grande, solo haríamos el organigrama tal vez de una área en específico, tiene que ser de todo. Tiene que ser el organigrama general en ese caso, ¿no? Si es, digamos, una empresa bastante grande, lo hace el organigrama general. En este caso aquí. Ahora, si lo va a hacer, digamos, si la empresa es pequeña, grande, pero considera de que esa empresa tiene sucursales en todo Bolivia, digamos, ¿no? Solamente hace de Santa Cruz, entonces. ¿Ya? Ya. Si es que la empresa es demasiado grande, es una multinacional, solamente haga de la ciudad de Santa Cruz. Perfecto, Alicia. ¿Ya? Disculpe, ese trabajo que nos estaba mostrando hace rato, trabajo final, ese no es que nos estaba mostrando, ¿será que lo puede enviar al grupo para poder guiarnos? No, porque como les digo, o sea, esto solamente lo estoy haciendo para, como una explicación en función a que ustedes lo puedan mejorar. Porque si lo transfiero este trabajo hecho, hay que respetar los trabajos de sus compañeros, son trabajos de investigación. Entonces usted tiene que mejorar este trabajo, porque en este trabajo, como usted ha podido apreciar, tiene muchas fallas, ¿no? Entonces lo ideal es que usted, como esto va a quedar grabado, entonces usted con las herramientas que yo le voy a pasar, usted formule un nuevo plan y mejórelo. Hágalo mucho más atractivo su plan estratégico, ¿no? Entonces, Yo- así, sí, Natalie, dime. Disculpen, dice, por equivocación se marcó. Ah, ya, bueno. Entonces así ustedes van a tener
su propia autoría, ¿no? No van a tener que estar después diciendo, "Oye, pero si esto es lo mismo del otro trabajo". Entonces, a veces lo hacen como copy-paste. Entonces, por eso es que esto va a quedar grabado. ¿Qué más era? Estábamos en el flujograma, ¿no? Me salté de esto. Entonces, les estaba mostrando esta parte. Miren, este es un flujograma administrativo muy interesante donde tengo aquí el flujograma ya sea vertical o el flujograma horizontal. Si ustedes se fijan acá, este es el flujograma horizontal. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Estos signos que ustedes ven acá son los procedimientos o los procesos que... Procesos de acá, yo lo que hago es lo siguiente. Dice aquí, proceso de compra, dice para una área de, en este caso va a ser adquisiciones, que pertenece al departamento financiero, ¿no? Fíjense que yo lo que voy a establecer es procesos para compra. ¿Qué va a entrar en estos procesos de compra? Entonces, dice aquí, emitir la solicitud de pedido en sistema. ¿Qué significa esta acción dentro del trabajo de cualquier persona que está haciendo un proceso de compra? Se llama una operación. Por eso lo marco aquí con asterisco. O sea, toda acción que haga es operación. Emito la nota para liberar mercadería. Es una operación. ¿Cuándo se transforma en un transporte que dice aquí con una flechita? Cuando normalmente transfiero en este caso, mi acción a otro cargo. Por ejemplo, dice aquí entregar la cotización. ¿A quién? Ahí podríamos ponerle a recursos humanos, marketing, no sé. Evaluar las cotizaciones, dice aquí. Viene a ser un control. Aquí tenemos el cuadradito de control y ahí está tiqueado. Luego dice crear la orden de compra, otra acción. Liberar la orden de compra, otra acción. Imprimir la orden de compra, otra acción. Aquí tenemos firmar la orden de compra. Este es un control, ¿no? La firma. Entonces, todo esto de acá, estas actividades de pasos, me permiten crear un formulario, este documento, que puede estar adjunto al manual, en este caso, de funciones. Cosa de que si, por ejemplo, mi cajero, en este caso, mi encargado de adquisiciones no sabe qué hacer en su primer y segundo día de trabajo, él va a ver qué es lo que tiene que hacer en cada actividad o cada función. Tengo menos de un minuto, 30 segundos a rajar. Nos volvemos a conectar en la siguiente sesión inmediatamente para hacer una última parte de esto y luego vamos a hacer números, vamos a hacer flujo de efectivo. Eso les va a gustar a la mayoría. ¿Ya? Nos vemos enseguida.